En esta oportunidad voy a presentar un trabajo que hicimos junto a Sandra Molina y Alejandro Quintero. El título de la charla es Potencias fraccionarias del operador de Bessel y teorema de Liouville. Los contenidos están desarrollados en 3 secciones. La primera parte está orientada a dar las definiciones y resultados necesarios para el desarrollo del mismo. Como vamos a estudiar las potencias del operador de Bessel n-dimensional y este operador está relacionado con la transformada de Hankel de la misma forma que el laplaciano lo está con la transformada de Fourier, es por esta razón que la primera parte está abocada al estudio de la transformada de Hankel, su convolución asociada y a la relación con el operador de Bessel. A continuación, estudiamos las potencias fraccionarias de los operadores de Bessel n-dimensionales en espacios localmente convexos y por último se establecieron teoremas de Liouville para los operadores de Bessel fraccionarios. Como dijimos en este trabajo, se abordó el estudio de las potencias de los operadores de tipo Bessel n-dimensionales y se establecieron teoremas de Liouville para las potencias fraccionarias en un contexto distribucional. Recordemos que el teorema de Liouville en variable compleja nos dice que si una función entera es acotada, entonces es constante. En el caso de las distribuciones temperadas armónicas, entonces son polinomios. Y en general, si tenemos un operador diferencial con coeficientes constantes y un polinomio que es no nulo salvo en el 0, y una distribución temperada que satisface que L de U es igual a 0, entonces es una función polinómica. Vamos a tomar la notación estándar para multiíndices y vamos a tomar la notación estándar para la derivación. Y definimos los operadores TK como la composición de los operadores TJ iterados KJ veces. La transformada de Hankel aparece en la literatura matemática en diversas formas. Dos de las más conocidas son las que fueron estudiadas por Semanian y por Hirschman, quienes las estudiaron para el caso unidimensional, donde el parámetro lambda es un número real mayor que 0 y j nu designa a la función de Bessel. Molina y Trione estudiaron una generalización n-dimensional de la transformada de Hankel estudiada por Semanian, la cual está dada por esta expresión. En forma análoga, se puede considerar la siguiente generalización para la transformada de Hankel estudiada por Hirschman, donde de aquí en más, lambda va a ser una n-upla de números, tales que cada componente es positivo. En lo que sigue se definen ciertos espacios de Lebesgue con peso. Para ello consideramos los pesos S de x y R de x, y donde consideramos d de x a la medida de Lebesgue usual n-dimensional. Denotamos por LP de S de R a la P a los espacios de Lebesgue con peso S de R a la P, y además se define el L infinito de R como el conjunto de las funciones medibles, tales que el producto por el peso R está en el L infinito usual. En particular, para P igual a 2 se tiene esta igualdad. El primero que estudió la transformación de Hankel en el sentido distribucional fue Semanian. Primero la estudió sobre los espacios S lambda. Este espacio está dotado de una familia de seminormas, la cual genera una topología que hace que el espacio sea un espacio de Fréchet. El primer resultado que presentamos es el siguiente, que nos dice que el espacio de Semanian S lambda está contenido en el L1 con el peso SR, intersección en el infinito con el peso R. Y a su vez esta intersección está contenida en todos los LP. Además, las funciones en LP y en el L infinito se pueden considerar como elementos regulares y en particular podemos pensar a los elementos del espacio de Semanian como distribuciones regulares en S' lambda. La transformada de Hankel tiene asociada una operación de convolución. La misma se define formalmente de esta forma, donde en el integrando aparece un núcleo de lambda, el cual se define así. Este núcleo es conocido en la literatura como núcleo del Sartre e involucra a la función área del triángulo de lados V y W en el caso de que tal triángulo exista y 0 en otro caso. Este núcleo satisface ciertas propiedades y además tenemos los siguientes lemas relativos a desigualdades de convolución. En el caso de que tengamos FG en L1 de SR, entonces la transformada de Hankel de la convolución es el producto de las transformadas por un peso R y además la transformada de Hankel está en el L infinito con el peso R. Si en particular F está en el L1 usual, entonces la transformada de Hankel es continua, acotada y nula en el infinito. El operador de Bessel unidimensional delta lambda fue introducido en relación a la transformada de Hankel estudiada por Semanian y verifica esta relación.
Molina y Trione definieron una generalización n-dimensional de este operador, el cual está dado por esta cantidad y el cual satisface una relación análoga con la transformada de Hankel que habían estudiado. En este caso, cuando aplicamos la transformada de Hankel a este operador, nos saca una norma de I cuadrado. Además, probaron que este operador es continuo, autoadjunto y es posible definirlo en forma distribucional de esta forma. Análogamente, se puede extender la transformada de Hankel distribucional, es un automorfismo y tenemos el siguiente teorema de inversión. También se satisfacen estas propiedades tanto en el espacio básico como en el espacio S' lambda. Y para este trabajo vamos a considerar estos operadores, los cuales son continuos en ese lambda y pueden ser extendidos al dual. Si consideramos ciertos operadores que generalizan en cierto sentido al operador de Bessel, los cuales se definen como la composición de los operadores de Bessel parciales iterados k veces, entonces se tiene que estos operadores son continuos y pueden ser extendidos a S' lambda de esta forma. Observemos que además podemos escribir el operador de Bessel n-dimensional como combinación lineal de estos operadores. Entonces tenemos este resultado, un teorema de representación para las distribuciones de Semanian, similar al que existe para las distribuciones temperadas. En este caso tenemos que si tenemos una distribución en S' lambda tal que se anula sobre cualquier función cuyo soporte esté lejos del cero, entonces es posible escribir a la distribución f como combinación lineal de los operadores sk aplicados a la distribución delta lambda. Al igual que con la transformada de Hankel de Semanian, la transformada de Hankel de Hirschman está relacionada a un operador diferencial, el cual en la ecuación es llamado el operador de Laplace-Bessel y satisface esta relación. Una de las motivaciones para estudiar este operador es a partir de plantear el problema de Poisson para el laplaciano n-dimensional con lado derecho radial. En este caso se verifica que la función u también es radial y la parte radial verifica la ecuación de Bessel. Para este trabajo se propuso esta generalización para el operador de Laplace-Bessel, el cual verifica esta relación. En esta parte se desarrolló el estudio de las potencias del operador de Bessel desde un punto de vista que tal vez no es de los más conocidos, que es desde el punto de vista del análisis funcional. Hasta el 60 se habían estudiado las potencias sobre operadores acotados, operadores positivos en espacios de Hilbert y operadores cuyos negativos eran generadores de semigrupo. En el 60, Balakrishna introduce una clase más amplia de operadores, a los que llama operadores no negativos, para los cuales define las potencias de orden alfa. Para Balakrishna, un operador no negativo es un operador lineal y cerrado, tal que el intervalo menos infinito 0 se mete en el resolvente y tal que esta familia de operadores es uniformemente acotada. Los operadores no negativos satisfacen estas propiedades. En el caso de que el operador sea inyectivo, entonces el inverso también es no negativo. Y en el caso de que el operador sea densamente definido, entonces el adjunto es no negativo en el dual. Balakrishna introdujo el operador J-alfa, que en la actualidad se conoce como operador de Balakrishna, para varios casos. En la actualidad existe una forma unificada de escribir a los operadores J-alfa mediante esta integral, donde hay que entenderla en el sentido de Bochner. Es a valores en el espacio de Banach y la convergencia hay que entenderla en el sentido de la norma del espacio. Hoy en día se pueden definir las potencias de un operador de la siguiente forma. En el caso de que el operador sea continuo, la potencia del operador es igual al operador de Balakrishna. En el caso de que el operador sea no acotado y el inverso sea acotado, entonces primero se define la potencia del inverso y luego se vuelve a invertir. Y en general tenemos este resultado que fue obtenido por Martínez Carracedo y Sanz, quienes obtuvieron la siguiente representación, la cual vale para todos los casos anteriores. En el caso de los espacios localmente convexos, Martínez, Sanz y Calvo extendieron el concepto de operadores no negativos a espacios localmente convexos de una forma natural en estos trabajos. La no negatividad la resolvieron de esta forma. Si tenemos un espacio localmente convexo con una familia directa de seminormas, entonces tenemos que un operador cerrado será no negativo si el intervalo menos infinito 0 se mete en el resolvente y si esta familia de operadores es equicontinua. Para estos operadores se satisfacen las mismas propiedades que antes. Entonces, en forma análoga a lo que teníamos para espacios de Banach, se define el operador de Balakrishna mediante esta integral, donde ahora hay que entenderla en el sentido de la convergencia para espacios localmente convexos.
y valen las mismas propiedades que antes. Molina desarrolló un método para estudiar las potencias de los operadores de Bessel unidimensionales y observó que uno se obtiene a partir del otro pre y postmultiplicando por una potencia conveniente. Esto motivó la definición de que dos operadores sean similares, y esta es una propiedad que permite estudiar las propiedades y la no negatividad de uno a partir del otro. En este caso se aprovecha el hecho de que el operador delta lambda es un operador autoadjunto, mientras que el operador b lambda no lo es. En el caso n-dimensional se probó que los operadores satisfacen una relación de similaridad, por lo tanto bastará estudiar al operador delta lambda en estos espacios LP para estudiar la no negatividad del operador b lambda. En general diremos que dos operadores son similares si existe un isomorfismo isométrico tal que tenemos esta relación entre los operadores. Los operadores similares tienen las mismas propiedades espectrales y uno es no negativo si solo sí el otro también lo es. Además, los operadores de Balakrishna de operadores similares son similares y lo mismo ocurre para las potencias fraccionarias de los mismos. Los espacios de Lebesgue naturales para estudiar al operador b lambda son estos. Si consideramos r de x a esta potencia y consideramos la aplicación L sub r, entonces tenemos que L sub r es un isomorfismo isométrico entre estos espacios. Si ahora consideramos al operador delta lambda p como la parte del operador delta lambda en el espacio LP definido de esta forma y cuyo dominio está dado por las funciones en LP, tales que al aplicar el operador de Bessel distribucionalmente vuelve a caer en LP, y hacemos lo mismo con el operador b sub lambda, es decir, consideramos b lambda a la parte del operador en los LP con el peso S, y hacemos lo mismo para estos operadores. Entonces se tiene de la similaridad entre los operadores delta lambda y b lambda que uno es no negativo si solo si el otro lo es. Para estudiar la no negatividad de estos operadores fue necesario considerar el núcleo n sub t, el cual está dado por esta expresión. El mismo satisface estas propiedades, las cuales fueron cruciales para la prueba de la no negatividad de los operadores delta lambda p y delta lambda infinito. Este operador está en el L1 con el peso SR, la norma en L1 es igual a 1 sobre t, y al aplicar la transformada de Hankel al núcleo obtenemos esta función racional. Además, si tenemos f en LP o en el L infinito, entonces la transformada de Hankel de la convolución con el núcleo n sub t es igual a la transformada de Hankel de la f multiplicada por esta función racional. Entonces tenemos este resultado que nos dice que los operadores delta lambda p y delta lambda infinito son cerrados y no negativos. Dado que delta lambda p y delta lambda infinito son no negativos, podemos considerar las potencias fraccionarias de los mismos. Por ejemplo, podemos expresar la potencia fraccionaria del delta lambda infinito con la expresión que encontraron Carracedo y Sanz. Análogamente podemos considerar las potencias fraccionarias para el operador delta lambda p. En lo que sigue vamos a hablar de las potencias distribucionales, y para esto necesitábamos construir un espacio localmente convexo donde el operador delta lambda fuera no negativo. Primero se analizó la no negatividad en el espacio S lambda y resultó que el operador delta lambda no es no negativo en el espacio S lambda. Lo mismo ocurría con el laplaciano del espacio de Schwartz. Sanz y Carcedo estudiaron la no negatividad del laplaciano y vieron que no era no negativo en el espacio de Schwartz, pero sí lo era en un espacio que ellos construyeron. Tomando la misma idea, se construyó un espacio localmente convexo donde el operador fuera no negativo. Para esto se consideró el espacio de Banach I como la intersección del espacio L1 con el peso SR y el infinito con el peso R, con esta norma, y luego se consideró el espacio localmente convexo B como las funciones en I, tales que al aplicar el operador de Bessel iterado k veces a f en forma distribucional, vuelve a caer en I con las seminormas naturales. Este espacio verifica todas las propiedades que necesitábamos. El espacio B es un espacio de Fréchet y además la parte del operador delta lambda en B es un operador continuo y no negativo. Inmediatamente de la teoría desarrollada por Martínez y Sanz, si consideramos al dual de B con la topología fuerte, entonces tenemos que B' es sucesionalmente completo, los LPs están contenidos en el B' y B' está contenido en S' lambda.
Además, podemos considerar al operador delta lambda en B', y lo bueno de estos espacios, tanto de B como de B', es que el operador delta lambda es directamente continuo, entonces las potencias pueden ser representadas directamente como el operador de Balakrishna. Entonces, dado que la parte del operador en B era no negativa, entonces automáticamente tenemos que la parte del operador en B' es continua y no negativa. A partir de la teoría de la potencia desarrollada por Martínez y Sanz, se deducen las siguientes propiedades. Se satisface una fórmula de dualidad para las potencias fraccionarias del operador en B', y si consideramos la restricción de estas potencias a los LP, entonces estas coinciden con las potencias fraccionarias de los operadores delta lambda P. En esta última sección estudiamos teoremas de Liouville para las potencias que construimos antes. Bastó establecer un teorema para la potencia distribucional para el operador delta lambda para obtener por similaridad un resultado análogo para la potencia distribucional para B lambda. Como el operador delta lambda era no negativo en B, entonces podíamos hablar de la potencia distribucional. Entonces tenemos el siguiente resultado. Si tenemos una distribución en B' que satisface que es alfa veces la armónica, entonces U es un polinomio por un peso. Y un corolario que nos dice que si tenemos que F es localmente integrable y crece a lo sumo como X a la lambda y es alfa veces la armónica, entonces F es de esta forma. Una idea para la prueba es la siguiente. Si consideramos una distribución en B' que sea alfa veces la armónica, de la propiedad de las potencias distribucionales, de la propiedad de dualidad, tenemos la siguiente relación. Como el operador delta lambda es continuo en B, entonces podíamos describir a la potencia fraccionaria mediante el operador de Balakrishna, donde hay que entender la convergencia de esta integral en el espacio localmente convexo B. De la definición del espacio B se tiene que, dado que esta intersección está contenido en todos los LP, entonces B está contenido en el dominio de los delta lambda P para todo P, y en particular B está contenido en el dominio del delta lambda sub 2. Molina y Trioni habían estudiado las potencias fraccionarias del operador delta lambda 2 y vieron que podían ser representadas mediante el operador de Balakrishna, donde ahora esta integral hay que entender la convergencia en el L2 usual. Entonces la idea era ver que estos operadores de Balakrishna coinciden como funciones. Dado que si tomamos una phi en B, el integrando en las expresiones es el mismo, y dado que la convergencia en B implica la convergencia en L2, entonces de ahí se obtenía la igualdad. Molina y Trioni habían visto que podían representar de esta forma la potencia fraccionaria para una función en L2. Y de esta expresión se puede probar la siguiente afirmación. Dado que B' está contenido en S' lambda y que se puede considerar la transformada de Hankel en B', si tenemos una distribución en B' que verifica 19, entonces la transformada de Hankel se anula para toda phi en el espacio de Semanian cuyo soporte esté lejos del cero. Entonces, la transformada de Hankel está en las condiciones del teorema de representación, de donde se obtiene que la distribución U es igual a un peso por un polinomio. Para establecer un teorema de Liouville para el operador B lambda distribucional, se consideró un espacio localmente convexo construido en forma análoga al anterior. El mismo satisface las mismas propiedades y vía un isomorfismo isométrico se tienen las mismas propiedades. Entonces, la parte en F del operador B lambda es un operador no negativo y se define la potencia por similaridad. Considerando esta notación, entonces tenemos las siguientes igualdades. La primera nos dice que la parte del operador B lambda en F es similar a la parte del operador delta lambda en B. La segunda nos habla de que las potencias son similares. Y en la tercera fórmula, el cambio de orden que tenemos en la potencia nos habla de el hecho de que el operador B lambda no es autoadjunto. Entonces podemos enunciar un teorema de Liouville para la potencia fraccionaria del operador B lambda, y en este caso tenemos que si tenemos una distribución en F' tal que satisface que es alfa Laplace veces la armónica, entonces U es un polinomio por un peso, y si tenemos una F que es localmente integrable y crece a lo sumo como X a la 2 lambda y es alfa Laplace veces la armónica, entonces F es de esta forma.